Arrancamos un nuevo bloque de Laberinto de Voces. Se escuchan algunas voces, algunos ruidos, algunos comentarios, porque se sentó y se sintió a Pau recién, pero se sentó Pau Rosales en la mesa de Laberinto. ¿Cómo andas, Pau? Hola, amigos, muy bien, muy contenta de venir otra vez a compartir con ustedes. Qué lindo estés acá acompañándonos y trayendo un poco de ciencia, salud, medio ambiente, preocupación, un poco de vida, un poco de bien, claro, porque acá aparece la pulsión un poco de muerte frente a tanto quilombo que tenemos, Pau. Inevitable. Pero Inevitable, bueno, ¿no? Porque tampoco sería desconocer la realidad. Y claro, la pulsión de muerte siempre trae la pulsión de vida también. Es ahí como una dupla interesante para ir pensando cada cosa que nos proponemos pensar. Ahí está, bueno, me encanta, arrancamos con la pulsión de vida. Pero lo trajiste vos, No, yo metí la vida, porque la verdad, Seba. No, Seba hoy vino. Está como quiere. No, el sí, el equilibrio. Sí, tiene que ganar la vida, imaginémonos que gane el otro lado, sí. ¿no? Claro. Bueno, contanos, ¿qué nos trajiste? Bueno, hoy traje para compartir con ustedes una preocupación que a mí me atraviesa siempre desde hace un montón, pero que hace poquito empezó a circular por los medios con un mensaje particular para quienes tienen el privilegio de poder ir y viajar a ver el Mundial. Las autoridades sanitarias emitieron un comunicado especial para estas personas indicando que es muy importante que revisen sus calendarios de vacunación, en particular si tienen una vacuna, que es la triple viral, que protege contra el sarampión, la rubiola y las paperas, porque los países anfitriones tienen una alta circulación de sarampión. Entonces se instaló un poco la discusión respecto del sarampión en la mesa de todas las familias que tuvieron acceso a esa información. Pero la realidad es que esta discusión viene desde hace mucho tiempo para todos a los que nos preocupa la salud, porque desde hace ya un tiempo hacia atrás venimos viendo que surgen nuevamente casos de sarampión y de tos convulsa como otra de las enfermedades que creíamos como amenazas lejanas y vuelven a aparecer en este momento en nuestro país. Entonces la pregunta es ¿por qué vuelven a aparecer? Estas enfermedades en realidad no aparecen porque la ciencia ya desconoce o no sabe cómo prevenirlas, porque sí se sabe muy bien, pero aparecen porque existen personas vulnerables y el virus puede ingresar y atacarlas. Y además tienen un alto nivel de contagiosidad. ¿Quiénes son esas personas vulnerables? Algunas, quienes tienen los esquemas de vacunación incompletos, porque todavía no tienen la edad para vacunarse, como los bebés recién nacidos. Otras porque tienen otras enfermedades que hacen que sea incompatible vacunarse contra estas enfermedades, como personas inmunodeprimidas que no pueden acceder a la vacunación, y otras porque deciden no vacunarse. O sea, el desafío sería que no circule el virus. Exactamente. ¿No estaba un poco, la tos convulsa no se erradicó en un momento? En realidad sí, pero durante este año tuvimos acá, por lo menos en Argentina, 9 casos. De esos 9 casos, varios bebés murieron porque es una enfermedad muy grave y de alta tasa de contagiosidad. Entonces, no hablamos de que volvió a ser endémica, ni mucho menos, pero sí de que aparecen casos que hasta ahora no eran una preocupación. Le dicen coqueluche. Coqueluche, claro. Coqueluche o tos convulsa. Yo escuché que murieron 3 bebés en 2 meses. Exactamente. Eso es tremendo. Es tremendo porque es evitable. Es muy gráfico cómo es evitable y quiénes son los que se ven sumamente afectados. Entonces, lo que yo les propongo pensar es que en general hay decisiones que nosotros tomamos que nos parecen del ámbito íntimo, privado, simples, sutiles, como por ejemplo quienes tenemos la posibilidad de elegir qué comemos hoy, o cuándo voy a hacerme el control médico, o con qué amigos me junto para charlar. Muchas personas creen que dentro de esas decisiones individuales, privadas y personales entra la vacunación. Pero la vacunación es una decisión individual que tiene un efecto que va más allá de uno mismo, que no tiene que ver con solo protegernos a nivel individuo, sino que además el efecto que provoca protege a otros. Entonces ahí es como llegamos a construir un poco la idea de que la decisión de vacunación no entra en esta categoría e implica que nosotros tomemos una decisión basada en el conocimiento científico para nosotros y para el resto, para la salud del resto, la salud colectiva.
En este sentido, es muy importante pensar que las autoridades nacionales e internacionales acuerdan en que las enfermedades que vuelven no vuelven porque no se sabe cómo prevenirlas, sino que vuelven exclusivamente por la baja que existe últimamente en las tasas de vacunación. Y es importante pensar que para la mayoría de los investigadores la vacunación es uno de los descubrimientos más poderosos, porque efectivamente cambiaron el ritmo de la reproducción y el periodo de vida que una persona puede vivir. Si no existiera la vacunación, muchas personas morirían o tendrían efectos muy graves por enfermedades que hoy son absolutamente prevenibles. Entonces es muy importante darle entidad a la vacunación como algo que la ciencia nos provee, pero además reconocerlo como un descubrimiento del que formamos parte activa, porque con que solamente existan las vacunas no logramos el efecto deseado de las vacunas. Bueno, en ese caso vamos a pensar qué pasa en nuestro país. En la población argentina nosotros contamos con leyes que garantizan que podamos vacunarnos todas las personas. Leyes que cubren diversas vacunas para diversas enfermedades en las distintas etapas de la vida. Este calendario de vacunación es obligatorio y muy amplio. Somos un país privilegiado por tener estas leyes y determinan que una persona a lo largo de su vida debe recibir un esquema completo de vacunación, es decir, en muchos casos no alcanza con darte una dosis, sino que tenés que completar el recorrido de las dosis necesario para que esa inmunidad sea efectiva. Para entenderlo un poco mejor, nos situamos en el ejemplo del sarampión. La vacuna que previene el sarampión, como dijimos antes, es la triple viral, que además previene otras enfermedades. En el caso de esta vacuna, la primera dosis debe ser dada a los 12 meses de edad y la segunda dosis que completa el esquema de vacunación entre los 15 y los 18 meses de edad. Es decir, que los bebitos recién nacidos no están cubiertos para esta enfermedad, ni tampoco lo están al 100% los que tienen su primera dosis y no completan el esquema de vacunación. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando ingresa una vacuna? Cuando nos vacunamos, lo que ingresa en el cuerpo a través de la vacuna es ese virus atenuado o parte de ese virus que genera en nuestro organismo una respuesta que llamamos inmune. Esta respuesta la llevan adelante los glóbulos blancos, que forman parte de nuestras células, que nos protegen de defensa. ¿Y de qué manera? Reconocen que eso que se ingresó es algo ajeno al propio cuerpo y lo atacan y lo destruyen. Pero además, otros glóbulos blancos van a guardarse esa información. Esto lo llamamos memoria activa y es lo más importante de la vacuna, porque lo que propone es que esa memoria, frente al nuevo ingreso de esa misma enfermedad, permita reconocerla y que actúe rápidamente para destruirlo los otros glóbulos blancos. De esta manera, la persona vacunada no se enferma o se enferma de un modo muy leve, que no solo le garantiza una respuesta de cuidado y de tener salud a esa persona, sino que además previene el grado de transmisión que haría que esa enfermedad tan contagiosa pueda enfermar a muchos otros. Eso pasó con el COVID. Exactamente, eso mismo pasó con el COVID. Es que nos sentíamos, según qué vacuna, pero te volteaba. Algunas vacunas tienen, digamos, efectos mucho más perceptibles, síntomas mucho más fuertes. AstraZeneca te tiraba así unos... Que les tocó a ustedes. Yo vi un pin que decía sobreviví a la primera dosis de AstraZeneca. Claro, bueno, porque nuestro cuerpo tiene herramientas para resolver, pero en muchos casos esas herramientas hacen que padezcamos ciertos síntomas, claro. Pero de ninguna manera esos síntomas que padecemos se parecen o empatan a los síntomas de la enfermedad real. Una vez que te ataca el virus, si no estás vacunado, la reproducción del virus dentro de tu cuerpo no te da tiempo a ninguna respuesta. Exacto, es mucho más alta la velocidad en la que se disemina, por decirlo de alguna manera, y genera un ataque a todas las células de tu cuerpo. Lo que hacen las vacunas es prevenir esa instancia y además generar que los efectos que vos padeces sean mucho más leves. Claro. Pero volvemos, lo más importante es que disminuyen la posibilidad de transmisión de una persona a otra. Y a eso llamamos
llamamos inmunidad colectiva, porque entonces si muchos somos los que nos vacunamos, muchos vamos a estar en la condición de no padecer la enfermedad gravemente y además de evitar la transmisión a las personas que no pueden vacunarse o deciden no hacerlo. Es Lo un loco porcentaje alto, tiene que ser, ¿no? pero igual lo loco es la decisión. Es ¿Cómo se tremenda. convenció a la gente que no se vacune porque las vacunas son malas? No hablemos de convencimiento, la gente está convencida de que hay llamalo a cosas ahí. Giordano. Sí, ahora Es tremendo. Un porcentaje alto tiene que ser, ¿no? Para la Exacto, inmunidad. para lograr la inmunidad, por ejemplo, en el caso del sarampión, que es una vacuna, una enfermedad altamente contagiosa, necesitamos que el 80% de la población esté vacunada. Otras enfermedades que son más contagiosas se requiere del 95%. Algunas enfermedades que son menos contagiosas es menor el porcentaje de población que necesita ser vacunada para lograr la inmunidad colectiva. Pero entonces ahí nos ponemos a pensar, si tenemos que la mayoría de las personas estar vacunadas, aparece la idea o queremos que aparezca la idea de que existan las políticas públicas para garantizarnos las vacunas como derechos a todos y a todas, no es una herramienta eficiente si nosotros no conocemos esta información y no hacemos nuestra parte, ¿no? La inmunidad colectiva se logra si existe la política pública a partir de un Estado que se responsabiliza de garantizar que estas vacunas estén disponibles en todos los centros y hospitales públicos, entonces una persona que no tiene recursos accede a las vacunas. Eso sucede en nuestro país hoy, a pesar del contexto. Pero, y también existen en las prepagas, si uno puede pagar, si toma la decisión de que esa vacuna esté disponible para alguien que no tiene recursos, si uno los tiene. Entonces estamos en un buen nivel de aplicación de esa política pública, a diferencia de muchos otros países. Pero que exista esta política no nos garantiza nada. De hecho, tenemos casos de sarampión y tos convulsa, por ejemplo. Entonces, ahí es donde nuestra parte tiene que ser cumplida con un mayor compromiso, porque vacunarse es un acto de responsabilidad y de solidaridad. No tiene que ver solamente con uno, sino con todos y todas. No, y con esto del convencimiento que decía Pau, me parecía, vos decís, que hay algún grado de tutela, de obligatoriedad, alguien controla que las personas, más allá de que hay casos que, gente que capaz no puede acceder a la vacuna, pero ¿hay algún tipo de obligatoriedad en esas personas? Porque pareciera que todo va siendo cada vez más opcional. No, está muy bien la pregunta, Seba, y sí existen instituciones como la escuela, fundamentalmente la escuela, que debe garantizar que, como es obligatoria, los niños y niñas que acceden al nivel formal de educación cuenten con el calendario de vacunación completo. Esta es un control que ejercen las escuelas y que ante la inscripción deben explicitar qué familias no cumplen con ese criterio y derivarlas al centro de salud más cercano para que accedan a la inscripción con el calendario completo de vacunación. Ahí tiene que funcionar todo muy bien. Tiene que funcionar todo muy bien. Porque... Ahí podemos discutir si debería ser el rol de la escuela. Yo, como una defensora de la salud y de la educación, creo que sí, porque un niño que no tiene el acceso a su salud garantizado tampoco puede aprender en las mejores condiciones, y tenemos como país una ley que lo garantiza. Entonces, ¿cuál es el lugar que nuclea a los niños y niñas que pueden acceder a distintos privilegios y aquellos que no tienen todos los derechos garantizados? Sigue siendo la escuela. Entonces es la escuela los que los tiene que abrazar y conducir, aún a las familias que no tienen los recursos para tomar esa decisión por falta de conocimiento incluso respecto del calendario. Entonces la escuela, una vez más, ahí. Y sumo a esto porque había un tiempo que te ibas al colegio y había campaña de vacunación. Eso. De hecho, a mí me vacunaron en el primario, en la escuela pública, se hacían campañas. Exacto. Y iban al colegio y daban. Vacunaban en los Si no colegios, tenías, sí, claro, completo el calendario. E incluso Sí, había instructivos en la Claro, escuela para claro. que los chicos se enteren las familias. Exacto. Hoy los propios estudiantes siguen siendo un agente de información y de comunicación a sus familias respecto de lo que es importante hacer, porque también hay un montón de vacunas
obligatorias para la etapa adulta, que quizás si no seguimos el calendario activamente no nos enteramos que tenemos que darnos, ¿no? Entonces los invito a ustedes también a revisar sus calendarios de vacunación. Y respecto a esto que decía Gri, sigue siendo hoy una política en los organismos del Estado, por ejemplo en las universidades públicas que son autónomas, pero también hay campañas de vacunación en todas las universidades, o en los ministerios, por ejemplo. Sí. Bueno, hay que a vacunarse. Sí, tarea para el hogar. Pues teníamos en claro que no teníamos que medicar. Y ahora tenemos Muy que volver bien. a... Hay que pensar que hay que Muy vacunarse. bien, Vacunarse. sumando ideas. Sí. Muy bien, muy bien. Sí. El backup de Sí. que garantiza la salud. No, me quedo pensando que hay un grado de institucionalidad que tiene que funcionar bien, porque vos no querés ni denunciar a ninguna familia, sino que querés garantizar un derecho. Entonces, si la escuela, bueno, ok, la escuela va a centralizar eso, pero la familia tiene que tener la posibilidad de vacunarse, que haya vacunas, que el pibe más o menos pueda ir con algún adulto. O sea, se enganchan muchas cosas en Sí, simultáneo. se enganchan muchas cosas y vos sabés que eso lo hablaba la otra vez con una directora que conocí, hablábamos justamente de esto, de qué pasa cuando una familia llega sin el DNI, que hay muchas familias, o sin el calendario de vacunación completa. Y la verdad es que hay un acompañamiento muy cuerpo a cuerpo de la dirección de una institución para que eso suceda. En general se busca generar los canales para acompañar de una manera no expulsiva a esas familias, porque no se quiere perder a esos niños en la escolaridad. Entonces, más allá de que sea obligatoria la escuela, hay muchas familias que deciden que los niños no estén escolarizados por muchas razones y la escuela los va a buscar. Bueno, los equipos directivos tienen como protocolos para funcionar en términos de cómo acompañar a las familias, que están enlazados con los centros de salud más cercanos a las escuelas. De ahí a que eso funcione efectivamente, bueno, depende de todos los participantes en esa situación. Pero sí me parece importante rescatar que hoy estamos en un nivel en que es una de las pocas políticas públicas garantizadas y que depende mucho de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestro conocimiento, de nuestro poder hacer que funcione esa política pública. Tal vez no tenemos la suerte o el privilegio de decir lo mismo respecto de otras políticas públicas. En esta sí, y no estamos cumpliendo bien nuestra parte en muchos casos, y entonces nos toca salir a pensar y a reflexionar respecto de qué grado de responsabilidad tenemos, porque otra vez la vacunación es responsabilidad y solidaridad, ¿viste? Cuestionarnos esos valores que dependen de una decisión plenamente individual. Justo estábamos hablando de lo yoico de esta sociedad, ¿no? Como No, está bueno, pienso, las familias yoicas, ¿no? Pensando en la generación, qué importante es que los pibes también demanden Total. y entiendan la inmunidad de rebaño. Totalmente. O sea, Y la capaz que por alguna u otra solidaridad, razón el claro. padre dice no. Y tal vez también dialogar con los pibes, la necesidad a nivel social. Sí, Eso sí. pasa mucho con la vacuna del HPV a los 11, donde los Ah. chicos y las chicas acceden a esta información en la escuela y muchas veces son los agentes promotores de que esa vacuna efectivamente se cumpla. Así que sí, la escuela sigue siendo el lugar siempre. Está muy bien. Incluso ahora la última que yo me di, la última vacuna fue la del dengue, Ujú. que la estaban dando en la ciudad y bueno, nada, me di una dosis, voy a cumplir con la otra cuando Muy me toque. bien. Pau. Igual Te lo prometo. pararon ahí en los 59. Yo me quedará Se comió la afuera. madre. Sí, claro. Pero bueno, bien, porque aparte es una enfermedad, el dengue, una enfermedad que te deja Ni hablar. tirado. Ni hablar. Revisen todos sus lo que nos calendarios. corresponde, dale. Yo no La sé ni vacunación dónde está. de la gripe es importante. Hoy la gripe está teniendo como estándares de mucho impacto. Las gripes cada vez son más de una sintomatología más fuerte, son muy contagiosas. ¿Y COVID hay dando vueltas? Hay COVID Sí. dando vueltas, me pero vacuné de tenemos COVID. una tasa de vacunación Tan más alta, lo que hace que la enfermedad tenga una sintomatología Baja. menos Claro. agresiva Claro. y la tasa de contagiosidad sigue siendo alta, pero ya no es tan grave. En cambio, las gripes, que uno descuida tal vez por creerlas más sencillas, empiezan a tener una sintomatología más compleja. Así Acá en Ciudad están vacunando contra Están la vacunando. gripe Y para la contra el neumonía. COVID. Sí, Sí. neumonía Sí, también, pero para los mayores. me parece que la gripe de determinada edad vos tenés que ir con
con un certificado médico. Me pasó que quise vacunarme y me dijeron, no, tenés que venir con un certificado Con la médico. orden del Mira. médico, claro. Ujú. Para más de 65 sí. Claro. Claro. Tengo una pregunta más medio A ver. conspiranoica. Vale. Bueno, vamos por ahí. ¿Cómo es esto que nos estamos vacunando cada vez más? ¿No? O sea, la tendencia sería vacunarse. Para el COVID, dijimos. No, pero. No, lo pienso con este virus atenuado, que vos dices, bueno, te introducís en el cuerpo un virus atenuado y hay personas que dicen, no, yo no quiero que me incorpore nada en mi cuerpo, ¿no? Si esa persona está Te ponen actuando. un chip, te dicen. Sí, claro. No, pero esa- ya el hecho que te Te metan el virus. magnetiza. No, Sí. Claro, ¿habría algo de rescatar de esa posición? ¿O es una posición súper individualista que no está pensando Ignorante. en que no circule La el verdad virus? es que sí. Y quizás aquí me sale mi posicionamiento más defensor de la ciencia, ¿no? Naturalmente me pasa lo mismo con las discusiones con los terraplanistas, con los antivacunas, con los anticiencia. En algún punto, si vos analizás la profundidad de esos fundamentos, las referencias a las que aluden son meramente individuales y que parten de la observación directa y que no confían en las evidencias que la ciencia genera. Desde mi perspectiva, que siempre está a favor de la educación científica, los argumentos que tenemos quienes estamos a favor de la ciencia tienen que ver con las metodologías que la ciencia desarrolla para generar evidencias. No hay ningún acto de fe en creer en una vacuna, en creer en las evidencias que dicen que nuestra Tierra tiene una forma elíptica. Entonces, de algún modo nos tenemos que posicionar quienes educamos en garantizar el mensaje, la transmisión o la construcción del mensaje de que la ciencia cree solamente en aquello que puede ser generado como conocimiento a partir de las evidencias. Entonces, esa es la diferencia entre un argumento que puedo generar yo y que me parece súper sólido, que estoy reconvencido de que es así, porque lo veo, porque mis conocimientos intuitivos me hacen pensar que es de esa manera, y versus lo que la ciencia construye a lo largo de mucho tiempo, a partir de generar evidencias que me permiten tener argumentos sólidos para tomar una decisión. Y además con las vacunas, ponele que la tierra plana, no sé, puede tener No un sé, divague. no. No, está bien, No pero le afecta tanto. Pero las vacunas Sí, bien concreto. la ciencia médica que ha logrado que las personas vivamos más tiempo, Totalmente. eso no hace falta rascar mucho para darte cuenta que es así. Que vivamos más tiempo y que tengamos una Sí, mejor rascando. calidad calidad de de vida, ¿no? claro, es como, Si bueno, pensamos en los distintos eventos que se vinculan con qué hubiera pasado si existiera una vacuna en tal o cual momento histórico, por ejemplo, la penicilina, en la claro, conquista claro. de América, esa conquista que para mí fue muy biológica, porque las enfermedades jugaron un rol súper potente, en Claro. particular la viruela, por ejemplo, no se hubiera dado del mismo modo, No. porque no fue una conquista que dependió solamente del poder de las armas o la estrategia, sino donde las enfermedades y el sistema inmune que Diezmaron no pudo la población. actuar, diezmaron la población. Entonces, las vacunas son importantes, las vacunas dependen de su existencia, de la ciencia, pero también en gran medida de nosotros. Mira, me la agarró con la conquista de América. No, 500 años. 500 No, claro, años de porque- vacuna. Me gusta. Porque Sí, uno sí, piensa sí. que los liquidaron a punta de espada y no. Hasta los buenos liquidaban. Muchos se murieron por enfermedad. Y andás a ver si le han echado la culpa a los dioses por no, Absolutamente. por no creer Por no en hacer los la vacuna. españoles. Yo no creo en vos y el Dios me mandó Absolutamente. un virus. Claro, tal cual. Bueno, Pau, Bueno, muchas gracias chicos, por Muy ahí, interesante. De nada. por Gracias, defender Pau. la escuela también. Vacúnense. Siempre, Salud y Vacuna- escuela pública. siempre. Siempre. Bueno, ¿qué hacemos ahora, Echu? Tanda No y- tengo la grilla. La grilla. A mano. No tengo la grilla. Tanda y tema. Y Dale. seguimos con más Y- programas. Sí, quédense ahí que vamos a hablar con Gaspar Costa, director ejecutivo del Hospital Materno Infantil Nuestra Señora del Pilar, que se relaciona mucho. Estamos con la el- salud Qué hoy. bueno, A ver qué qué pasa bueno. con las vacunas ahí, a ver qué pasa con las escuelas. Vamos. Bueno, tanda y volvemos.